Muy buenos días a don Roberto, a Rey, a Jorge y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Dice que estoy disabled por el host, pero si tal vez Rey me ayuda. Ya. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría compartir con ustedes unas cuantas filminas y reflexiones de la perspectiva que tenemos en el sector privado sobre el Bicentenario. Y básicamente lo resumiría como que hay una gran oportunidad. Tenemos que ver la historia, de ver las cosas maravillosas que hemos hecho, pero también creemos que es tiempo de actuar. Que en los últimos años, en la última década, hemos vivido de los intereses de buenas decisiones que se han tomado en las últimas décadas y es importante entonces que podamos nuevamente tener una visión y nuevamente tomar decisiones estratégicas. Si nos devolvemos antes del inicio de ese momento de la independencia, yo estuve haciendo un poquito de investigación y me di cuenta que ya habíamos exportado inclusive café el 12 de octubre, de hecho, nuestra primera exportación de 1820, casi un año antes de que firmáramos el Acta de Independencia. Y esos emprendimientos de café generaron un montón de movimientos económicos y también sociales positivos, que además ayudaron a construir bases políticas en Costa Rica. Así que el emprendimiento es algo que no debería de ser ajeno a nuestra naturaleza y esa búsqueda de prosperidad ya estaba con nosotros desde 1821 y yo considero que sin duda alguna es parte de nuestra esencia. Claramente tenemos que acompañarla con un sistema, con un ecosistema que lo pueda hacer más robusto y que nos pueda permitir acelerar. Teníamos también en esa época valores que definían nuestra identidad como democracia, libertad, paz, ese cariño y protección del medio ambiente de una forma que era muchísimo más natural y por supuesto la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. Esos valores yo creo que nos siguen acompañando y aunque a veces tenemos algunas crisis y en este momento tenemos algún escandalillo por aquí y por allá, la realidad es que tienen que ser los mismos valores y son los valores relevantes también para los próximos 200 años. Entonces, yo no creo que tenemos que ir de un punto A a un punto B. Yo creo que ese punto A ya lo tenemos y que más bien estamos en un punto B en donde tenemos los valores correctos, tenemos logros importantes y estoy seguro que Jorge también nos va a compartir mucho de lo que hace grande a Costa Rica, pero también tenemos grandes retos y grandes oportunidades. Y fielmente creemos en el sector privado que para llegar a ese punto C, tenemos que mantener, la parte más importante tiene que ser la parte ética y de valores, o sea, la parte de integridad tiene que ser el pilar fundamental de desarrollo de nuestro país, pero también tenemos que trabajar en una visión compartida, que en este momento lo que hay es múltiples visiones en múltiples sectores y la capacidad de nuestros líderes y sobre todo de los líderes políticos de inspirar a la mayoría para que nos movamos en una misma dirección. Entonces, como les decía, yo creo que tenemos la esencia correcta, logros concretos, grandes retos, y me voy a enfocar un poco en esto, y por supuesto una gran oportunidad. Pasando rápidamente por logros y viendo qué es lo que ha pasado en estos 200 años, claramente tenemos grandes fortalezas ambientales, 6% de la biodiversidad del mundo, más de una cuarta parte de nuestras áreas son protegidas, ahora tenemos una oportunidad en el mar, una matriz energética basada en fuentes limpias y por supuesto un país tropical que ha logrado reversar la deforestación, cosa que es un éxito, mídase por donde se mida a nivel global. Por supuesto, paz, 70 años sin ejército y la democracia más antigua de la región que nos hacen sentir sumamente orgullosos. Educación gratuita y obligatoria, que es una de nuestras principales fortalezas y un nivel de alfabetismo altísimo, aun cuando se compara con países desarrollados. Una esperanza de vida que es similar a la de Japón y Alemania, con lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos de esto y además con una cobertura nacional que nos hace líderes en América Latina. Además, y en esto aprovechamos el liderazgo de CINDE, un posicionamiento internacional espectacular. Como primer país creo que fue en el 2017 o 2012, ya no me acuerdo, pero primer país en el Happy Planet Index, un país que es reconocido por la protección del medio ambiente, por el cuidado de su gente y por supuesto por su talento. Algunas cosas que tomé de hecho de los sites de Procomer y de presentaciones
interesantísimos de cómo Costa Rica se ha convertido en un lugar natural para hacer negocios, y ni qué decir para nearshoring, cuando vemos que tenemos la ubicación geográfica correcta, tenemos el talento correcto y las competencias, por supuesto que también muchos retos. Y esto lo tomé de Procomer, de una presentación que acaban de hacer. Me encanta pensar que estamos viendo al sector privado como un sector que puede hacer negocios con propósito. Realmente que no solamente piensa en generar valor económico para sus accionistas, sino también valor social y ambiental. ¿Qué ha pasado con nuestro sector privado en estos 200 años? Pasamos de estar comercializando un producto, que era café, un año antes de la independencia, ahora tener más de 4,000 productos que exportamos a todo el mundo. Y además un valor de las exportaciones que ronda 20,000 millones de dólares. O sea, realmente lo que ha pasado en 200 años, que puede verse como un tiempo largo, pero también como un tiempo corto, es extraordinario. Además, se contabilizan en el país 34,000 empresas. Por supuesto, la gran mayoría de ese parque son micro y pequeñas empresas, y casi un 9 de cada 10 empleos los genera la empresa privada. Entonces, claramente hay un impacto positivo que ha tenido el sector privado, que se ha ido desarrollando y que necesitamos que se desarrolle aún más. Somos un motor de crecimiento para el país y aportamos obviamente la gran mayoría de los ingresos del Estado, con los impuestos que pagamos las empresas. Y el otro día vi una conferencia de don Roberto en ese sentido, que además son bastante altos y recaen sobre una poca parte de las empresas. Se dan los servicios de salud, de educación, reducción de la pobreza, infraestructura, ambiente y por supuesto seguridad ciudadana. Así que eso es fundamental, y yo creo que iría más allá. La mayoría de las empresas no solamente generan valor económico en el país, también están generando valor ambiental y social, están haciendo inversiones, están trabajando con sus comunidades, están haciendo voluntariado, etc. 200 años además, y estos son los datos que acaba de lanzar Procomer hace una semana, en donde tenemos exportaciones que crecen, o sea que eso es maravilloso. Yo creo que es una noticia increíble. Y también, como nos decía en una charla reciente Alberto Trejos, una economía tan diversificada como la de países desarrollados. Ya no somos un país que solamente exporta productos agrícolas, tenemos un montón de industrias que se están desarrollando interesantísimas. Además, una economía abierta, aún con oportunidades, y a eso me refiero específicamente a Alianza del Pacífico, que es algo que desde AmCham estamos promoviendo y que debería de pasar, pero claramente con una gran variedad de exportaciones que nos hacen fuertes, que nos permiten diversificar riesgo, pero también aumentar las oportunidades. Estos datos me encantaron, o sea, 23% variación interanual con el 2020, y además, según los datos que da Procomer, si lo vemos en el continuo de los años, tenemos un crecimiento en este año súper robusto, por supuesto, pequeño de crecimiento en el 2020, pero todas las oportunidades hacia adelante para poder seguir creciendo. En este resumen que daba también Procomer, que me pareció súper valioso, Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que aumenta sus exportaciones en el 2020, 8 meses consecutivos de crecimiento en exportaciones. Además, llegamos por primera vez en la historia a poder estar exportando más de $1 billón por mes. Me parece increíble. Exportaciones que ya representan 33% del PIB, cuando el promedio de OCDE es 29%, y una generación de empleo, que yo creo que es lo más importante para llevar prosperidad y bienestar, de 700,000 empleos, que me parece realmente extraordinario. Sin duda también tenemos muchos retos de cara al bicentenario, que viene en muy poco tiempo. La pandemia ha tenido un impacto muy negativo en nosotros, un decrecimiento del 5% en el 2020, un cierre de más de 3,500 empresas que nos duele muchísimo, y que bueno, yo creo que el Ministerio de Salud y la Caja hicieron un gran trabajo, pero claramente el impacto económico que ha tenido la pandemia es enorme y sigue estando ahí. Y seguimos, digamos, en un hilo muy delgado en el que cada día, de hecho nosotros en AmCham recibimos llamadas de empresas que nos dicen, estoy sobreviviendo. Necesitamos, y obviamente entendiendo la pandemia, necesitamos y esperamos que haya más vacunación para que esta situación mejore. Informalidad, que es más de la mitad de la economía actualmente, que yo creo que es el signo más peligroso que podemos y que tenemos que cuidar.
y una dificultad para emprender. Tenemos un ecosistema muy incipiente de emprendimiento y 4 de cada 10 empresas no sobreviven en Costa Rica sus primeros 5 años de operación. Déficit fiscal, que esperamos que de verdad haya una aprobación de la Ley de Empleo Público. Nos preocupa mucho esa situación porque es un pilar fundamental para la aprobación del fondo. Se necesitan 2 cosas, la Ley de Empleo Público y la aprobación del préstamo per se. Esas 2 cosas deben de darse antes de octubre, que es cuando se daría la primera evaluación y por ende el primer desembolso. Una dificultad que todos conocemos para hacer negocios: hay un gran exceso de burocracia, difícil la cantidad de tiempo que se toma de hacer una empresa nueva, energía que todavía no tiene las condiciones competitivas y, por supuesto, altos impuestos. Más del 60% de las ganancias de nuestras empresas se van al pago de impuestos y no necesariamente siempre se aprovechan de la mejor forma, y claramente un desempleo que llega a más de 400,000 personas. En cuanto a retos sociales, un aumento de la pobreza que ya nos tenía preocupados, estar alrededor del 20%, ahora estamos alrededor del 30% en incidencia, un aumento de la desigualdad claramente enorme, envejecimiento de nuestra población que no nos va a permitir tener esa fuerza que nos empuje en una segunda ola, y obviamente el impacto del desempleo a nivel social. La calidad educativa deja mucho que desear, tenemos una buena cobertura, pero no necesariamente la calidad, y una gran exclusión estudiantil, que no podemos llamar deserción porque no sería justo con los estudiantes. Sistema de pensiones que está colapsado, inseguridad ciudadana que afecta no solamente a los costarricenses, sino también a los turistas, brechas digitales enormes entre unas zonas y otras, y por supuesto una gran desconfianza. El índice de confianza de los consumidores está bajando, y también lamentablemente la confianza entre los sectores público, privado y sociedad civil se ha deteriorado. En retos ambientales, manejo de residuos sólidos para mí es nuestro principal lunar en esa sábana. Tenemos un mal manejo de aguas residuales y, por supuesto, gran contaminación de ríos y mar. Y una meta que para mí de carbono neutralidad fue tan linda cuando se dijo que llegábamos al bicentenario como primer país carbono neutral, pero lamentablemente sin contenido presupuestario diríamos porque no lo vamos a lograr. Y eso nos duele mucho. Creo que además generó una expectativa internacional muy grande que lamentablemente por transporte y por transformación productiva no vamos a alcanzar. Sin embargo, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Necesitamos basarnos en esos valores, tener una visión compartida y, lo más importante, trabajar juntos. Esa ética y esos valores ya lo tienen, y esta es una foto de uno de nuestros campesinos. Esa esencia la tiene el costarricense. La visión compartida es fundamental. Yo creo que tenemos que crear un país que sea de oportunidades para todos, y que cualquier sector de la sociedad en el que uno esté, y hablo del sector privado, entienda que tenemos que producir valor, no solamente económico, sino también ambiental y social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan un mapa de ruta extraordinario para lo que tenemos que hacer, pero necesitamos trabajar juntos. Y ahí yo creo que es donde está la gran oportunidad. ¿Por qué? El gobierno no tiene ni todas las ideas ni todos los recursos para hacerlo. Así es como hemos hecho Costa Rica grande, y además naturalmente los sectores sociales somos complementarios. Tenemos que trabajar de manera colaborativa. Vean los ejemplos, de hecho, que tomé de la tesis de don Roberto Artavia. Fuimos la tercera ciudad electrificada del mundo por trabajar en alianza público-privada. Mejoramos la vía Punta Arenas y construimos el puerto apenas muy cerca de cuando fuimos independientes por alianzas público-privadas. El año pasado en AmCham hicimos testing proactivo, alimentamos gente en el sector turismo, trajimos la mitad de las personas que estaban perdidas en otros países de vuelta a Costa Rica, gracias a alianzas. Y les doy este dato del día de hoy en la mañana. Estamos haciendo un esfuerzo desde AmCham para traer vacunación, que definitivamente esperamos que el gobierno nos envíe, así como se ha prometido, y es importante seguir trabajando así. Tenemos muchos retos de corto plazo. Reactivación económica es fundamental, atracción de inversión extranjera directa. Otra vez les comento, política comercial que nos pueda abrir aún más las oportunidades, y por supuesto reducción de gasto público, empleo y modernización del Estado. Termino con esta reflexión. Hace ya 200 años estábamos, digamos, en una condición de retos enorme, y de hecho
Yo hice una lista y empecé a buscar historiadores que decían que teníamos una escuela primaria cuando en Guatemala ya había universidad, que no teníamos hospitales y no teníamos farmacéuticos antes de la independencia, que éramos un país pobre, que éramos un país desigual. Así que a mí todos esos retos, además decía que había una gran lucha de fuerzas entre diferentes sectores de la sociedad. Todos estos elementos son totalmente conocidos y son los retos que tenemos ahora en 2021 también. Pero además de todos esos retos, yo creo que tenemos grandes logros de los que tenemos que capitalizar y una gran oportunidad de trabajar juntos. Tenemos que trabajar en esa visión, yo creo que hay muchos que lo queremos hacer, hay liderazgo en todos los sectores, aunque en este momento tengamos problemas o escándalos en uno u otro sector, la mayoría de la gente es buena, esa es la visión que por lo menos tengo yo, pero la única forma de que salgamos adelante y volvamos a construir 200 años de historia de la que nos sintamos orgullosos es de que trabajemos todos juntos para que sea una realidad. Muchísimas gracias.